Listo, entonces vamos a continuar con esta segunda parte de depuración y vamos a ver un par de cositas más que se pueden hacer con el depurador de Eclipse que son bien interesantes. Entonces, la primera que les quería mostrar es observar qué pasa con las expresiones. Ok, entonces vamos a poner solamente un breakpoint de acá y vamos a mandarlo aquí con el cangrejito a que depure. Entonces, él me cambia la perspectiva de nuevo. Ok, y entonces observen que aquí yo tengo las variables, ¿vale? Pero yo quisiera de pronto añadir una expresión que quisiera que se calculara para ir mirando. Entonces, entonces yo aquí busco la lista, la vista de expresiones, ¿ok? Entonces si no la encuentro, voy a Window, Show View, Expressions, ¿vale? Y entonces aquí pongo la expresión matemática que quiero que se evalúe. En este caso, por ejemplo, yo quisiera que se evaluara x igual a y. Esto es una expresión booleana, entonces me tiene que decir es falsa, ¿vale? Entonces, si vamos avanzando, sigue siendo falsa, ¿vale? Entonces también yo quisiera de pronto que me evaluara, qué sé yo, mm, x dividido 2, ¿vale? Entonces él me muestra x dividido 2 que es 158 y también quisiera y dividido 2, ¿ok? Entonces esta herramienta es bien útil, sin embargo hay que usarla con mucho cuidado. Esto es lo que les digo, cuando uno añade estas expresiones, a veces hace código que puede cambiar las variables. Entonces el hecho de depurarlo puede estar cambiando el valor de las variables. Entonces, mucho ojo, usen solo expresiones que no vayan a alterar las variables porque esto de todas maneras es código. Entonces, y se está ejecutando. Entonces, no usen código que pueda alterar el valor de las variables de su programa porque están viendo algo que no es. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo ir mirando cómo progresan las cosas. Listo. Pero entonces resulta que ir paso a paso acá es bien aburrido, ¿no? Entonces, yo de pronto quisiera ver la etapa final del algoritmo. Entonces, quisiera saltarme varios pasos y de pronto llegar hasta que y baje de 500, ¿ok? Entonces puedo ir aquí con clic derecho y ponerle una condición a ese breakpoint, ¿vale? Entonces yo no quiero que ese breakpoint pare siempre, sino solamente cuando se cumple una condición. Entonces aquí le ponemos, vemos las propiedades del breakpoint, entonces me devuelvo otra vez aquí, breakpoint properties, y le voy a poner las opciones condicionales, ¿ok? Entonces aquí tengo que poner la expresión que cuando sea verdadera va a parar el breakpoint. Entonces yo quiero que solamente cuando y sea menor que 500, ¿ok? Entonces lo puedo soltar, ¿vale? Entonces voy a soltarlo y lo ejecuta varias veces, ¡tum! Paró. Y fíjense que aquí y ya es menor que 500. Y entonces yo puedo ir ya mirando paso a paso qué es lo que pasa. Y aquí el algoritmo es más interesante porque decrece más rápido. Entonces vamos entrando uno con el otro. ¿Listo? Y vamos viendo la ejecución. Aquí vamos viendo cómo progresan las variables. Y aquí tenemos que hacer otra vez la misma operación varias veces. ¿Listo? Y eventualmente llegaremos al máximo común divisor. En este caso creo que va a ser 2. ¿Ok? Entonces voy a soltarlo. 22, 12, 2. Y comenzamos a restar el otro. Listo. Efectivamente el máximo común divisor fue 2. ¿Listo? Entonces esto era lo que les quería mostrar acerca de depuración. Entonces los breakpoint condicionales y las expresiones que pueden ir mirando. ¿Ok? Entonces, mucha suerte con el parcial. Nos estaremos viendo dentro de 8 días.